Hola, ¿qué tal amigos de las mascotas? Mi nombre es Manuel Manzano, mis amigos me llaman Manel, podéis llamarme vosotros también Manel. Soy licenciado en veterinaria y DEA en patología animal por la Universidad de Zaragoza. En este vídeo os voy a enseñar los 6 distintos tipos de sarna que pueden afectar a nuestros perros. Los he dividido en dos grupos, los 3 tipos que tienen posibilidad o capacidad de transmitirse al hombre y los otros 3 que solamente van a afectar a nuestros perros. Pero además de todo eso, y si os quedáis hasta el final de este vídeo, vais a poder ver una sorpresa que estoy seguro que no habéis podido ver nunca en ningún otro canal de YouTube. Nos vemos dentro. El tipo de sarna del cual os voy a hablar es la sarna sarcóptica. Está producida por el Sarcoptes scabiei y es el tipo de sarna más frecuente y común en los perros, siendo además el tipo de sarna que con mayor frecuencia se puede transmitir a los humanos. La sarna sarcóptica del perro cursa con los siguientes síntomas, y además muy aparentes. Lo primero que vais a notar es que al perro le va a doler muchísimo la piel. El picor que tiene también asociado es muy elevado. Vais a ver su piel tremendamente roja y a la palpación, siempre con guante de látex, notaréis que la piel está muy caliente. En los casos más avanzados notaréis también que la piel aparece con escamas, se desprenden escamas bastante grandes. Veréis zonas bastante grandes también de su superficie corporal sin pelo. Hay calvas que pueden afectar a superficies muy grandes de su piel. Notaréis también que el perro tiene posiblemente vesículas en su piel por supuración, ya que estas heridas que se provoca él mismo y que provoca el parásito hembra cuando excava galerías en la piel del perro, pues se acaban infectando sobre todo con bacterias anaerobias del tipo Clostridium perfringens, Clostridium difficile o simplemente estafilos que habitualmente pueden vivir en su piel. Y ya por último, en los casos ya muy avanzados, notaréis que el perro, aparte de su nerviosismo habitual que ya tenía desde el principio, pues llega a perder incluso el apetito, apareciendo y siendo muy característico el extremo grado de adelgazamiento que tienen los perros con sarna sarcóptica. El diagnóstico de la sarna sarcóptica no es fácil, y no es fácil por lo siguiente. Imaginaros que la sarna sarcóptica lo que ocurre es lo siguiente. Los machos y las hembras, una vez se aparean, el macho muere, pero la hembra tiene la costumbre de excavar galerías en la piel, galerías bastante profundas, originando bastante daño y picor, como os he comentado anteriormente en los síntomas, y poniendo una media diaria entre media docena y una docena de huevos, lo cual ya nos va a dar una idea de la gran capacidad de expansión y de contagio que tiene este tipo de sarna. Por lo tanto, el diagnóstico lo podemos hacer, lo más habitual, como en la mayoría de sarnas, es hacer un raspado en la piel del perro. Pero claro, al tener a las hembras metidas dentro de la piel, tienes que hacer unos raspados en profundidad que hacen que el animal sangre, y son raspados que evidentemente son dolorosos porque hay que hacer varios. Además, el hacer el raspado muchas veces no te garantiza que vayas a encontrar el parásito responsable. Si lo encuentras, perfecto, diagnóstico 100% seguro y eficaz, pero si no lo encuentras, pues quedas un poco mal. Otra manera de diagnosticar, que a mí me funciona bastante bien y que utilizan muchos compañeros, es utilizar como un método de diagnóstico una inyección de ivermectina al 1% inyectable, vía subcutánea, funciona muy bien. Se pincha y a los pocos días los síntomas prácticamente desaparecen, lo cual ya nos hace sospechar de que el perro puede estar teniendo un problema de sarna. El tratamiento en este caso se debe continuar con una segunda dosis a los 14 días. Y la tercera forma de diagnóstico es mediante test de serología, análisis de sangre, mediante una técnica que se conoce como técnica LISA. Pero bueno, es una técnica que es muy fina y es bastante costosa. Después de este diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, como ya os he comentado antes, para mí uno de los mejores tratamientos, aunque ya es un poco antiguo, pero no deja de ser menos eficaz por ser más antiguo, es la inyección con ivermectina al 1%. Son 2 pinchazos separados 14 días,
Evidentemente te obliga a ir al veterinario, pero si, bueno, si ya te ha hecho un diagnóstico previo con una inyección inicial de ivermectina, pues es poner la segunda y prácticamente ya tienes tratado al perro. Evidentemente hay muy buenos productos, sobre todo en spray y en pipetas. Los más conocidos son los que están formulados a base de fipronil, el que inicialmente se conocía con el nombre de comercial de Frontline, aunque como la patente ya ha expirado, podéis encontrar productos genéricos de este tipo de spray que la verdad es que son muy económicos. Y otro tipo de tratamiento que tenéis que aplicar al perro con sarna será darle una terapia antibiótica, porque evidentemente la piel del perro, casi seguro, si tiene sarna sarcóptica, vais a generar algún tipo de pioderma, es decir, alguna infección bacteriana de la piel. ¿Y qué más? Las secuelas. Secuelas. La sarna sarcóptica va a tener secuelas, evidentemente. Como os he comentado, la principal de ellas, aparte del adelgazamiento, del estrés, la inquietud, el nerviosismo que va a tener vuestro perro, va a ser la infección bacteriana secundaria muy común y muy frecuente de este tipo de sarna. Otro tipo de sarna que tiene capacidad de contagiarse a los humanos, aunque es muy poco frecuente y muy poco habitual que esto se produzca, es lo que se conoce como sarna otodéctica, provocada o producida por lo que se conoce por el Otodectes cynotis. Este tipo de sarna os tenéis que imaginar que su posible contagio a humanos es tan poco frecuente que solo se da en casos de humanos que tengan algún tipo de enfermedad inmunodepresora. En cuanto a los síntomas que provocan el perro, pues simplemente imaginaros un pabellón auricular de un perro con cientos de pequeños ácaros moviéndose en su pabellón auricular, generando picor y alimentándose del cerumen y de la suciedad que pueda desprenderse del canal auditivo. Tiene un tratamiento muy fácil, básicamente con cualquier tipo de spray o pipeta a base de fipronil. El tratamiento es muy efectivo y poco más. Simplemente el diagnóstico puede llevar a confusión, ya que se parece mucho en principio a un tipo de otitis, pero cuando metes una turunda y coges material, es muy fácil de observar simplemente con un otoscopio o con una lupa. Es decir, el diagnóstico en este sentido a nivel de clínica es mucho más fácil. Otra cosa es el diagnóstico que a nivel práctico podéis tener vosotros, que es fácil de confundir, como os he dicho, con alguna otitis. Otro tipo de sarna que puede transmitirse a los humanos es lo que se conoce como sarna Escherichia o Keileteliosis, también conocida en humanos como la caspa del caminante. Es muy poco habitual, es muy poco frecuente y notaréis que a lo mejor la puede tener vuestro perro, porque si se transmite a humano, lo que van a aparecer son pequeños sarpullidos de color rojo intenso con un reborde que es muy irregular y que puede servir a los dermatólogos, les sirve bastante para el diagnóstico de ese tipo de sarna. El diagnóstico en una clínica veterinaria básicamente se va a dar por su observación y a nivel laboratorial, es decir, no es muy frecuente y de hecho la gran parte de veterinarios no tenemos costumbre de ver este tipo de sarna. Seguimos ahora con los tipos de sarna que sí que son ya exclusivos de los perros. Y dentro de los tipos de sarna exclusivos de los perros, el segundo gran tipo de sarna más frecuente en perros, después de la sarna sarcóptica, es la sarna demodécica, producida por el Demodex cani. Debéis pensar que el Demodex cani de forma habitual es un tipo de ácaro que vive en la piel del perro. Entonces, ¿por qué va a producir un tipo de sarna? Pues porque el animal en un momento determinado atraviesa algún tipo de enfermedad que le baja las defensas y en ese momento el ácaro, que de forma habitual vivía en la piel del perro, aprovecha la situación para manifestar la enfermedad. Tenemos tres tipos de sarna demodécica. La sarna demodécica localizada, que da pequeñas calvas de aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro,
en número que no suele superar las 3, 4, 5 calvas, no suele habitualmente que sean más. Se manifiesta más en perros muy jóvenes o cachorros y afortunadamente en la mayoría de casos, sin hacer nada, el proceso suele curar. Es decir, puede darse un tratamiento de ayuda con un fipronil en forma de spray, pero en la mayoría de casos cura por sí mismo. Luego tenemos la sarna demodécica generalizada. La sarna demodécica generalizada ya hablamos de calvas donde el diámetro de la calva, es decir, el anillo sin pelo que vamos a ver sobre la piel del perro, es de una superficie mucho mayor, sobre todo en la parte del lomo. Y el número de calvas casi siempre supera pues, las 4, 5 o la media docena. Este tipo ya pues cursa, veremos la piel desprovista de pelo, piel muy escamosa, que se engruesa y puede generar un tipo de picor no tan agudo como el de la sarna sarcóptica, pero puede llegar a ser bastante molesto. Y el tercer tipo de sarna demodécica es lo que se conoce como pododermatitis. La pododermatitis no es más que la presentación de la sarna demodécica en el espacio interdigital, en el espacio que hay entre los dedos de las patas de los perros. Pensar que este espacio es un espacio donde el espesor de la piel es muy fino, donde además de forma normal hay suciedad y además es una zona húmeda y oscura, es decir, es el hábitat ideal para cualquier tipo de sarna. El problema es que cuando aparece aquí la sarna, lo más común es que se agriete la piel y sea una forma de entrada de bacterias desde el exterior al interior. Básicamente, bacterias anaeróbicas, como se comentaba alguna vez ya en Clostridium perfringens y el Clostridium difficile también es bastante frecuente. En este caso notaréis que las patas de vuestro perro huelen tremendamente mal, o bien lo más habitual suele ser que otras bacterias que de forma habitual viven en la piel, como puedan ser los Staphylococcus aureus, penetren a través de esa herida y nos generen una pioderma. Este tipo de piodermas en los espacios interdigitales son muy molestas, muy desagradables y muy difíciles de tratar, básicamente por el punto donde aparecen. El tipo de sarna que podemos encontrar exclusivamente en los perros es el Pneumonisoides. Es un tipo de sarna provocada por el Pneumonisoides caninum y que nos va a provocar sarpullidos alrededor del hocico, provocando hemorragias por el propio rascado y por la acción del parásito, que en algunos casos muy raros pueden llegar a confundirse cuando sangran mucho con algún tipo de enfermedad respiratoria. Pero ya os vuelvo a decir que es un tipo de sarna también muy, muy poco frecuente. Otro tipo de sarna es la sarna exclusiva de los perros, es la sarna notoédrica, producida por el Notoedris cati. Como os podéis imaginar por el nombre, es una sarna que procede básicamente de los gatos, salvo que por contacto con ellos, pues esporádicamente puede darse el contagio de gato a perro. Mucha gente lo considera como un subtipo de sarna sarcóptica, pero bueno, no deja de ser un tipo de sarna muy, muy poco frecuente en nuestros perros. Lo prometido es deuda. Al principio del vídeo os dije que os iba a dar una sorpresa que creo que no vais a encontrar en otro tipo de canal. Y es que está muy relacionado con el nombre de este canal. Este canal se llama Veterinario Gratis y es también una página web, veterinario.gratis, que podéis consultar. ¿Cuál es el objetivo de nuestro canal y nuestra página web? En primer lugar, a través de la página web, veterinario.gratis, podéis acceder y bien en el contacto o bien en cualquier enfermedad que veáis que está publicada, en la parte de abajo escribís la duda que tengáis, nos explicáis vuestro caso, las dudas, etc. Esto es un servicio que ofrecemos sobre todo para gentes que consideramos que no tienen recursos, ¿de acuerdo? Gente que necesita ayuda. Lógicamente, nunca vamos a sustituir a la capacidad de recoger y de tratar a un animal teniéndolo presente, pero sí que os podemos dar una orientación. La segunda gran función de este canal es la de recaudar fondos, pero no para nosotros. No vamos a poner el clásico Patreon que se pone en muchos canales de YouTube para recaudar fondos a la creación de contenidos. Nosotros los creamos y los creamos de forma gratuita.
Lo que vamos a hacer es que os ofrecemos ese espacio para que cualquier entidad que conozcáis ponga o vosotros colocáis el enlace hacia la campaña de ayuda o de recaudación de fondos que esa entidad necesite. A nosotros no nos cuesta nada, nos lo enviáis a través de la página web para que, bueno, si lo ponéis abajo en los comentarios aparecerá muy en la parte de abajo y no lo va a ver prácticamente nadie, pero si nos lo enviáis a través de veterinario.gratis, oye, que estamos recaudando fondos para esta entidad, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Nosotros comprobamos que esa recaudación es cierta y ponemos el enlace en cualquiera de nuestros vídeos. De ahí que sea importante que os suscribáis al canal y que lo compartáis. Ya no por nuestro ego personal de tener más o menos suscriptores, eso a nivel particular, a mí personalmente me da exactamente igual. A YouTube parece ser que le importa que haya más suscriptores y que le deis me gusta a la campanita y no sé qué. Muy bien, pues os suscribís, le dais a la campanita y si le ponéis un gusta, mejor, porque eso hará que YouTube lo expanda más. Y cuanto más gente vea estos vídeos con ese tipo de ayudas, mayor será la probabilidad de recaudar fondos. Y la tercera gran cosa que vamos a intentar hacer es que a través de la página web nos mandéis cualquier vídeo sobre camadas de perros que necesitéis dar en adopción, nos los explicáis, es decir, por ejemplo, tenemos una camada de perros galgo. Oye, pues nosotros creamos un vídeo explicando no solamente a la camada en sí y el tipo de perro que es, sino las características que tiene ese perro desde el punto de vista veterinario. Por ejemplo, mucha gente, en el caso de los galgos que os he comentado, desconoce que el galgo es un perro ideal por su carácter para tener en un piso, incluso con niños. Es un perro fantástico. En cambio, mucha gente abandona a los galgos, una cosa que no entiendo y que verdaderamente deploro, pero es así. Por lo tanto, lo dicho, por favor suscribiros al canal, darle a la campanita, decirle que os gusta y, lo más importante, cualquier tipo de duda, veterinario.gratis. Fondos de recaudación para cualquier causa que tenga que ver con los animales, nos lo enviáis a través de la página web veterinario.gratis, nos explicáis qué tipo de recaudación es, nosotros lo comprobamos y lo vamos poniendo en los diferentes vídeos que vamos colocando. Os decimos, mira, vamos a poner esto en tal vídeo y para que lo compartáis también un poquito más. Y por último, si tenéis animales que dar en adopción, nos enviáis un vídeo, siempre en apaisado, no en vertical, porque en vertical luego en YouTube no se va a ver bien. Tomáis un vídeo, nos explicáis las características de este tipo de animal, cómo se llaman, qué edad tienen, dónde están, etcétera, etcétera, y nosotros creamos un vídeo para su posterior publicación en YouTube. Todo esto, evidentemente, de forma 100% gratuita, porque somos, claro, veterinario gratis. Gracias a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.